Oramos y comenzamos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, en este día seguimos sometidos bajo la unción, la dirección y el poder del Espíritu Santo. Ahora queremos sentarnos ahí a los pies del Espíritu Santo para ser instruidos, para ser enseñados y discipulados en la palabra. Espíritu Santo, por favor, anhelamos conocerte, anhelamos que nos guíes y nos enseñes cada vez más la palabra de nuestro Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a ver, se llama beneficios de adorar a Dios. Beneficios de adorar a Dios. Dentro de la sociedad humana se ha desarrollado un mal endémico y es el egoísmo, el egocentrismo y el narcisismo. Que estos males o estos problemas de personalidad no se puede dar algo sin recibir algo a cambio. El egoísmo y el egocentrismo es lo que hace: si no me das, no te doy, o ¿qué me vas a dar para poder darte? A veces pues también a veces hay abusos. En este caso también suceden abusos, pero pues las personas defienden sus derechos, defienden su vida, pero cuando a veces, ahora ya que venimos a la iglesia y somos cristianos, y a veces dice alguien: si voy a la iglesia, ¿qué gano? ¿Qué gano si voy a la iglesia? ¿Por qué me van a dar? Si me quedo más tiempo en la iglesia de lo normal o de la costumbre, ¿qué beneficio voy a recibir? Si adoramos más tiempo a Dios, ¿por qué lo tenemos que hacer? Podemos adorar 10 minutos, es lo mismo adorar 10 minutos que 20 o 30 minutos. ¿Por qué? ¿O qué recibo? ¿O qué voy a recibir si adoro a Dios? Bueno, nosotros, para que no tengamos quejas contra Dios, cuando adoramos a Dios, recibimos ciertos beneficios cuando adoramos a Dios. Pero los verdaderos adoradores adoramos no con la actitud de qué vamos a recibir de Dios o qué Dios nos va a dar. Le adoramos por amor. Le adoramos por amor. No sé si usted está de acuerdo, pero los verdaderos discípulos y los verdaderos adoradores adoramos a Dios por amor, no porque esperamos que nos dé esto o que nos dé el otro, pero la naturaleza de Dios, la naturaleza de nuestro Padre, cuando le adoramos, Él bendice a sus adoradores. No es por nada cuando dice la Biblia que Dios habita en medio de la alabanza. Si Él habita en medio de la alabanza, no solamente está aquí o viene porque le alabamos, sino que Él viene para bendecir sus hijos. Entonces, cuando adoramos a Dios, recibimos beneficios. Y vamos a ver esos beneficios que recibimos cada vez que estamos aquí adorando. Y esto debe llevarnos y nosotros cultivar una actitud mucho más correcta delante de Él cuando le adoramos. Número 1, la adoración nos ayuda a estar centrados en Dios y no en nosotros mismos. Ese es el primer beneficio. Nos ayuda a estar centrados en Dios. Cuando cantamos la letra, cuando pronunciamos las frases, cuando le adoramos, eso nos ayuda a fijar nuestra atención, a fijar todo nuestro ser en Dios. Y como que llegan momentos, no sé si le ha pasado,
llega un momento en que nos olvidamos de nosotros mismos. Inclusive la gente que viene, que está enfermo, le duele, adora, y de repente se olvida que le duele, se olvida que está enfermo. ¿Por qué? Porque Dios lo comienza a ministrar y la adoración lo lleva a centrarse en Dios y no en lo que está sintiendo. Y entrando, Dios nos tocó, dijo, ok, bienvenida, y bienvenida mi hija, y el dolor que se queda fuera. Cuando adoramos a Dios, hermanos, es que estamos reconociendo el señorío y el derecho de Jesucristo de gobernar sobre nosotros. Eso es lo que estamos diciendo cuando estamos hablando a Él. Estamos humillándonos delante de Dios, y la alabanza y la adoración son medios de acercamiento a Él, porque nos enfoca a Él. Número 2, la adoración son maneras de mantener nuestra mente puesta en Él. Una cosa es centrarnos en Dios y no en nosotros mismos, y es otra cosa diferente mantener nuestra mente puesta en Él. No sé si le ha sucedido esto cuando estás adorando al Señor, estás centrado, tu mente está saturado y se llena de su grandeza, meditas quién es Él. No sé si te ha pasado, pero vamos a revisar, o vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 26. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. ¿Se diga? Guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento está en Dios, confiando en Dios, confiando en Él. Pero la adoración, la alabanza nos ayudan a mantener precisamente nuestra mente puesta en Él. Cuando nuestros pensamientos permanecen en Dios, encontramos una vida de perfecta paz. Cuando te sientes que tu vida es un remolino, es un torbellino, y no tienes paz y tranquilidad, y estás desesperada, tienes ansiedad, tienes muchas cosas que no te dejan de estar quieto, siéntate un momento y comienza a meditar en Dios. Centra tus pensamientos en Dios. Solamente piensa quién es Dios para ti. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Qué hizo Jesús por ti? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué está haciendo en tu vida? Y verás que va a cambiar el panorama. Porque estás centrando tus pensamientos en Dios, y allí es donde se encuentra la perfecta paz. Número 3. La adoración nos ayuda a desarrollar nuestra relación de amor con Dios. Mientras más cantamos, más le adoramos, más le alabamos, nuestra relación de amor con Dios comienza a crecer, comienza a avanzar. Esto se ilustra cuando una pareja se alaban el uno al otro, ¿sí? Y pues se dicen cosas bonitas y frases y todo, y eso como que nos ayuda a un acercamiento más real. Bueno, cuando tú adoras a Dios, te estás acercando más a Él, y Él se acerca más a ti. ¿Cómo lo ve? Cuando usted dice, anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo estar. Entonces esa es una letra que va a dirigir directamente a Él. Estás hablando con el Espíritu Santo, estás diciéndole cosas bellas, palabras bellas. Entonces ese es un acercamiento, y el Espíritu Santo viene y se acerca contigo. Entonces cuando adoramos, no es liturgia, o más bien no debemos tomarlo como una liturgia, no debemos tomarlo como parte de la religión, no debemos tomarlo como una parte de que tenemos que hacer eso, porque si vamos a la iglesia y no cantamos, pues entonces no vamos a la iglesia, pues hay que cantar, pues bueno, pues hay que cantar. No, la adoración, hermanos, y la alabanza, eso nos ayuda a crecer de nivel y a desarrollar más nuestra relación de amor con Dios. Míralo de esa forma. No lo mires como una liturgia que hay que hacerlo. No lo mires como algo pues hay que practicar porque es el día de reunión y vamos a alabar. No lo mires de esa forma. Míralo
como algo que está desarrollando tu amor con Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios nos creó como seres de amor para amar a Dios de una forma especial, correspondiendo que Él nos ama. El apóstol Juan dijo claramente, dice, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y cuando le adoramos, estamos regresando ese amor con la cual nos amó. Es decir, cuando tú adoras a Dios, estás respondiendo al amor del Padre. Le estás diciendo cuánto le amas. Y le amas porque Él te amó primero. Cuando estamos adorando a Dios, simplemente estamos respondiendo a la vocación a la cual Él nos llamó. Y claramente la palabra dice que Él nos escogió y nos buscó para ser adoradores. Número 4. La adoración está relacionada con la ley de la siembra y la cosecha. Busca Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Aquí encontramos la ley de la siembra. Esta ley de la siembra se lleva a cabo y se cumple tanto en lo físico, en lo material y tanto en lo espiritual. Si sembramos físicamente algo, van a ser. Si sembramos algo espiritualmente, es lo mismo que va a pasar. Y ahí en Lucas capítulo 6, vamos a ver que como nos desprendemos, así dice la Biblia que nos será de vuelta. Lucas capítulo 6, versículo 38. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís os volverán a medir. ¿Sería? Este es un versículo clave acerca de cómo nos desprendemos y cómo damos. Cuando damos a Dios, Él por su parte envía lluvias de bendición a nuestra vida. Y vamos a ver ahora el libro de Job. Busca, el libro de Job está como en la mitad de la Biblia más o menos. Job, en el capítulo 36, en el versículo 26 al 29, miren lo que vamos a encontrar aquí. He aquí, Dios es grande. ¿Eso pueden creerlo? ¿Cuántos lo creen? Y nosotros le conocemos. Dios es grande y nosotros le conocemos. ¿Alguien puede testificar acerca de la grandeza de Dios? Ni se puede seguir la huella de sus años. Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes, goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión de las nubes y el sonido estrepitoso de su morada? Bien, bueno, usted dice, bueno, y este versículo, este pasaje que veo, que habla o qué es. Pues aquí, en el libro de Job, encontramos o nos describe el ciclo hidrológico del agua. Cuando la ciencia todavía no sabe por qué llueve o por qué cae la lluvia, las cosas de arriba, cuando todavía nadie sabe y nadie ha descubierto el proceso, el ciclo, ya Dios lo había dicho cómo es. Bueno, pues aquí encontramos el ciclo hidrológico físicamente. Y este ciclo hidrológico consta de 4 pasos. La evaporación. Es decir, el agua de los océanos, los lagos y los ríos y otras fuentes donde hay agua se convierten en vapor de agua y ascienden a la atmósfera.
¿sí? De la tierra se va a la atmósfera. Y ahí sigue el siguiente paso, la condensación. A medida que el vapor de agua se eleva y se enfría, allá arriba de la atmósfera, se condensa en pequeñas gotas de agua líquida o cristales de hielo, formando las nubes. Ese es el paso 2 de la condensación. Y el paso 3 es la precipitación. Es decir, cuando las gotas de agua en las nubes se vuelven demasiado pesadas, caen a la tierra en forma de lluvia, en nieve o granizo. Y ahí vamos al tercer paso, y es cuando llueve. No sé si se dieron cuenta, en la noche estuvo lloviendo casi toda la noche. Bueno, ahí en mi colonia lloviendo la noche y suavemente, sin tanto escándalo, suave, pero que remojó todo. Y sirvió mucho, pues, que Dios regala el jardín de la pastora. Y nos estamos evitando de estar saliendo para regar tanta maceta, hay como 1000 macetas más o menos, y árboles. Entonces el cuarto paso es la recolección. El agua que cae a la tierra fluye de vuelta a los océanos, los lagos, los ríos, y así se completa el ciclo. Y este es el ciclo hidrológico del agua. Y es lo que describe aquí en Job. Si tú lo lees con detenimiento, ahí te vas a dar cuenta cómo dice, y a mí me fascina mucho cómo Dios le reveló, el Espíritu Santo le reveló a Job para que escribiera esto. Bien, pero ahora quiero decirte lo siguiente: hay un ciclo hidrológico espiritual. Estamos diciendo que lo que sembramos cosechamos, ¿es cierto? Estamos diciendo que la adoración está relacionada con la ley de la siembra y la cosecha. Entonces cuando llueve es que riega todo el universo, y estos tiempos es cuando las montañas, los valles se reverdecen, hay florecitas, hay mucha alimentación para los pajaritos y todo. Bien, cuando adoramos a Dios, cuando alabamos a Dios con todo nuestro corazón, sucede este ciclo, pero en el aspecto espiritual. Sucede en el aspecto espiritual, y eso debe motivarnos. Y hace algunas semanas atrás leímos un versículo que está en Zacarías, y dice: y las naciones que vengan y alaban mi nombre, derramaré lluvia sobre ellos, y las naciones que no vienen y adoran mi nombre, habrá sequía. Habla de esto. Entonces significa, hermanos, si como creyentes o como cristianos, como hijos de Dios, venimos a alabar, a adorar a nuestro Padre de corazón, con buena actitud, tú serás la persona más bendecida del mundo. Hemos escuchado de comentarios de cristianos que dicen: yo soy cristiano, voy a la iglesia y siento que Dios no me bendice, y que no ha hecho nada Dios por mí, no he visto esto que dice la Biblia. ¿Sabe por qué? Porque su siembra es escasa, o no está sembrando nada, o no está sembrando adoración. Y si no siembra adoración, entonces ¿cómo vendrá la lluvia? ¿Cómo vendrán las bendiciones? Ahora, que esto no sea el motivo de nuestra venida a la iglesia. Que, pues es que voy porque yo quiero ser bendecido, bueno, a Dios para que me bendiga. Que no sea el motivo. Pero, sin embargo, Dios opera en base a estos principios. Cuando nosotros le adoramos, Él responde. Porque Él mismo estableció la ley de la siembra y la cosecha. Y Dios no se va a retractar. Cuando tú le adoras y tú siembras adoración, Dios contesta. Número 5. La adoración es fe en acción. La adoración es fe en acción. ¿Por qué? Tú estás adorando algo que no ves, algo que no miramos, no tenemos aquí nada, ningún cuadro, algo que decimos vamos a enfocar la atención y vamos a ofrecer nuestra oración. No, estamos adorando a algo que no vemos, algo que es intangible, algo que nuestros ojos físicos no lo ven. Entonces estamos adorando algo
adoración de esta forma es fe en acción, porque la alabanza y la adoración son el lenguaje de la fe. Cuando creemos y confiamos en Dios, nosotros le alabamos a pesar de las circunstancias difíciles y adversas. Nosotros seguimos adorando a nuestro Dios. Un pueblo de fe, hermanos, se prepara para adorar a su Dios, creyendo que Él tiene el control de todas las cosas. Nos preparamos para venir a adorar al Señor. Viene un tema, los próximos domingos, es cómo prepararnos para venir a la adoración. Y allí vamos a hablar varias cosas importantes que usted a veces no tiene en mente, y por eso le suceden muchas cosas. Número 6. La alabanza o la adoración sueltan el poder de la presencia de Dios. Eso es maravilloso. Sueltan el poder de la presencia de Dios. Claramente Salmos 22:3 dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así dice textualmente. Significa que cuando adoramos, a medida que cantamos y adoramos, Dios se hace presente en medio de nosotros. Amén. Por eso cantamos también que dice, se me olvidó, pero dice que se pasea entre su pueblo. Dios se pasea entre su pueblo. Bien, un claro ejemplo lo vamos a ver en Hechos capítulo 16. Vamos a ver que la adoración suelta el poder de Dios. Hechos capítulo 16, en el versículo 25 al 26. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Yo creo que ya han leído este pasaje. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados allá en la ciudad de Filipos. Versículo 26. En el versículo 25 está la acción y lo que Pablo y Silas hicieron en fe y por fe. Y en el versículo 26 vamos a encontrar los resultados. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Coincidencia? Es porque la placa que está abajo, las placas tectónicas se movieron y causaron un terremoto en ese momento, nada más por la pura casualidad. No, ese no es casualidad ni es algo físico, es algo espiritual. Lo que provocó este terremoto fue algo espiritual, y Pablo y Silas sabían el poder de la oración y de la adoración. Ellos allí, encadenados, golpeados, sangrados, con dolor en su cuerpo, comenzaron a cantar, a adorar y a orar. Y Dios no se quedó sentado en su trono, no se quedó ahí sentado mirando, vino al lugar, sacudió el espacio y se soltaron, los dejó libres. Ese es uno de los ejemplos. ¿Por qué? Porque Dios promete estar presente con su poder cuando su pueblo le alaba. Cuando su pueblo le adora, Dios ha prometido venir y hacer grandes cosas. Segundo libro de Crónicas, otro ejemplo del Antiguo Testamento. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20. El tiempo está corriendo y nos está corriendo. Versículo 17 dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Fíjese qué palabra. ¿Eso quién no le va a animar? Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. ¿Se fijan? ¿Qué actitud? Todo un pueblo, toda una nación se postran delante de Dios
y le adoran. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Se fijan? La alabanza, la adoración no es algo que apenas abrimos nuestra boca y apenas nos oímos. No, la alabanza de Dios se debe oír en alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Dios, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. ¿Sí le entendió? ¿Sí le entendió este pasaje? Si no le entendió mucho, lo lee en casa, todo el capítulo, para que se tenga una idea. Pero aquí había tres naciones que venían contra Judá para destruirlo y desbaratarlo y acabar con ellos. Pero sin embargo, cuando Judá comenzó a cantar, a entonar alabanzas, y cuando estaban diciendo: Jehová es grande, grande es su misericordia, porque su misericordia es para siempre, glorificad a Jehová, dice que sus enemigos se pelearon entre ellos mismos y se destruyeron a sí mismos, y Judá solamente fue a recoger el botín, no hizo nada, no usaron sus armas. Ahora, ahí en el mismo libro de Crónicas, regresa al capítulo 5, en el versículo 13 y 14. Dice: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. ¿Se vieron? Este es lo más maravilloso que pueda describir lo que estamos diciendo. No hay otro. Cuando ellos comenzaron a cantar con los instrumentos de música, la casa se llenó de la nube de la gloria de Dios, y los mismos sacerdotes no pueden estar ahí. La gloria estaba allí presente y dijeron: no podemos estar aquí, está muy difícil estar aquí, Dios está presente. ¿Se fijan, hermanos? Amados hermanos, la adoración suelta el poder de Dios. Por esa razón no podemos venir a cumplir. Cantamos no por liturgia, cantamos no por un cumplimiento, cantamos no para llenar un espacio de un programa, de una reunión. Si muchos hacen para llenar un espacio, pues quién sabe qué va a pasar. Pero yo les animo: ven, hermano, canta no para llenar un espacio, sino para adorar al Señor. Si es necesario dedicar más tiempo a la adoración, deja que fluya, ¿ok? Número 7. La adoración está directamente relacionada con un corazón agradecido. Si tú tienes un corazón agradecido, vas a adorar al Señor. Si no tienes un corazón agradecido, no vas a adorar al Señor. Entonces la adoración está directamente ligada, relacionada de un corazón que está agradecido. En Romanos capítulo 1,
versículo 21, vamos a encontrar que hay gente, hay personas que aún sí conocen de Dios, pero no le dan gracias. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Se fijan? Quiere decir que hay personas que conocen más o menos de Dios, pero no le alaban, les aburre la alabanza, no quieren venir a adorar a Dios y dicen, qué aburrimiento. ¿Qué es eso de levantar las manos? ¿Y qué es eso de danzar y saltar? ¿Y qué es eso de gritar con júbilo? ¿Y qué es eso de estar aplaudiendo y alabando al Señor? Eso es ridículo, eso no se hace. El diablo sí es lo que opina. Pero la Biblia, la palabra de Dios, Dios nos enseña que nosotros podemos alabarla de esa forma. Hermanos, cuando venimos a su presencia con la acción de gracias, es una actitud que Dios bendice. Dios nos bendice. Número 8. La alabanza y la adoración nos purifican. Es un punto importante. Cuando tú adoras al Señor, el Espíritu Santo comienza o continúa más bien la obra que Él inició contigo. Cuando tú te entregas a Cristo, cuando aceptas a Jesús en tu corazón, el Espíritu Santo comenzó una obra de santificación, de purificación y de consagración. Y cada vez que estás en su presencia, esa obra avanza. Cuando tú le adoras y tú te rindes, y como estábamos diciendo hace un momento, anhelo conocer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene y dice, wow, aquí está mi oportunidad y voy a continuar mi obra que comencé en este adorador. Entonces, hermanos, cuando adoramos a Dios, subimos un nivel de santificación, o por lo menos estamos creciendo. ¿Por qué? Porque mismo el Señor Jesús dice que Él desea una novia sin mancha y sin arruga. Y cada vez que estamos en su presencia, estamos siendo limpiados y santificados. Amén. Número 9. Somos cambiados a la imagen de quien adoramos. En este caso, adoramos a Dios y estamos siendo cambiados a la imagen del Señor Jesucristo. Miren lo que dice. Miren en el Salmo 115 y vas a encontrar lo siguiente. Miren lo que dice en el versículo 8. Semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos. El contexto de este versículo es que dice, los ídolos de ellos son plata y oro, obras de manos de hombres, tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Y concluye el versículo 8, dice, semejantes a ellos son los que las hacen y cualquiera que confíe en ellos. ¿Se fijan? La gente que confía en los ídolos y adoran a los ídolos dicen que se van a hacer semejantes a ellos. Entonces a quien tú adoras, te vas a asemejar a él. A quien adoras, te vas a asemejar a él. Si adoras al Padre, adoras a nuestro Señor Jesucristo, adoras al Espíritu Santo, vas a ser semejante a Él, te asemejas más a Él. Salmos 106, versículos 19 y 20. Hicieron un becerro en Horeb, se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Pues así se asemejaron el pueblo de Dios. Hermanos, si tenemos los ojos puestos en el Señor Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe, nos conformamos a su imagen. Cada vez que tú vienes y te enfocas a Él y lo miras y le adoras, te estás asemejando más a Él. La alabanza, la adoración, hermanos, son medios para que la obra de Dios continúe en nuestra vida.
libro de Romanos. Estamos terminando. Romanos, capítulo 1, en el versículo 21 al 23. Leímos el 21, pero vamos a continuar. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Bien, entonces aquí dice que los que conocieron a Dios, pero no le dieron gloria a Dios, sino cambiaron la gloria de Dios por algo corruptible, es decir, a ellos se asemejan. Segundo de Corintios, en el capítulo 3, versículo 18, miren lo que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la imagen, la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Se fijan? Cuando estás en la presencia de Dios, cuando estás aquí mirando al Señor, tu vida se cambia y se transforma. La Biblia Kadosh, este mismo versículo dice lo siguiente, escuchen con atención. Dice: por lo tanto, todos nosotros, a cara descubierta, vemos como en un espejo la gloria del Adón, y estamos siendo transformados en su propia imagen, de un grado de gloria al próximo, por Yahweh el Ruaj. Me gusta mucho esta parte que dice: vemos como en un espejo la gloria del Adón, y estamos siendo transformados en su propia imagen. Estamos diciendo que la adoración te enfoca a Dios. Dejas de mirarte a ti mismo y te enfocas en Dios. Centra tu pensamiento en Él. Pues precisamente cuando sucede eso en nuestras vidas, es que es el momento, es las oportunidades que el Espíritu Santo aprovecha para transformarnos. Les pregunto, ¿quieren ser transformados? ¿Quieren ser santificados? ¿Más consagrados? Métete en adoración con el Señor. Adórale con todo tu corazón. Ríndete, exprésale, dile. Muchos cánticos que cantamos son como oraciones. Son como oraciones, pero con melodía. ¿Sí? Con melodía. Le oramos, pero como cantando. Eso es algo que toca la presencia de Dios, y es algo que nos ayuda para santificarnos. Último, el número 10. Cuando nosotros le ofrecemos sacrificios de adoración a Dios, Dios nos dio la promesa de encontrarse y comunicarse con nosotros. Eso es lo más maravilloso y es lo que más a mí me gusta y me apasiona. Cuando adoramos a Dios, el Espíritu Santo viene y nos habla. Eso nos ha pasado en muchas ocasiones y nos va a pasar en los próximos tiempos, porque vamos a aprender y vamos a abandonarnos más en la adoración, hermano. Vamos a abandonarnos adorando al Señor, y es donde el Espíritu Santo va a hablar, es donde el Espíritu Santo va a venir, es donde el Espíritu Santo va a ministrar nuestras vidas. Si queremos oír la voz de Dios, nuestra adoración a Él debe ser de alto nivel. ¿Sí? Si queremos escuchar la voz del Espíritu y queremos sentir en nuestra vida, queremos sentir ese escalofrío, ese toque en nosotros, necesitamos que nuestra adoración sea de alto nivel. Éxodo, capítulo 29, versículo 41 al 43, dice: ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones, a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros.
para hablaros ahí. Allí me reuniré con los hijos de Israel en el lugar, y el lugar será santificado con mi gloria. ¿Se fija? La presencia de Dios y la voz de Dios está ligada con los sacrificios, con las ofrendas. Estamos hablando del Antiguo Testamento, que son ofrendas y sacrificios de animales. Hoy en día nuestros sacrificios ya no son de esa naturaleza, ahora son espirituales. Y usted ya aprendió, ya mis domingos atrás, los 9 sacrificios que podemos ofrecer como sacerdotes o como adoradores. Y esos sacrificios hacen que la presencia de Dios venga a este lugar y Él nos hable. Muchas ocasiones Dios, el Espíritu Santo se ha movido en adoración de alto nivel. Y hemos escuchado la voz del Espíritu Santo y nos ha hablado a algunos de ustedes, les ha dado una palabra de edificación, una palabra de consolación. Y el Espíritu Santo ha dado palabra de consolación a nivel congregación. Pero eso sucede cuando adoramos y nuestra oración sube de un nivel inferior a un nivel alto. Y cuando no adoramos de esa forma, a ese nivel, no suceden las cosas. Significa que todavía tenemos mucho que aprender. Significa que todavía tenemos mucho que aprender al respecto y oír la voz del Espíritu Santo y la presencia de Dios en nosotros. Amados hermanos, la adoración debe tener un gran valor en la vida del cristiano. La adoración tiene que tener un gran valor en la iglesia, en la congregación. La adoración tiene que tener un gran valor como iglesia. Y si nosotros no le damos ese valor y no conocemos el valor, hermanos, entonces estamos desperdiciando nuestra vocación y nuestro llamado. Mismo Satanás conoce este valor. Satanás sí conoce el valor de la adoración. Hace 2000 años se atrevió a ofrecerle las riquezas del mundo a nuestro Señor Jesucristo, tan solo si la adoraba en un momentito. Sí, ahí en Mateo capítulo 4, encontramos este evento en el versículo 9 y versículo 10. Entonces Jesús, 9, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¡Qué atrevimiento! ¡Qué atrevimiento! ¡Qué ventaja! ¡Qué ventajoso! Y qué insensatez. Y qué insensatez. Pidiendo el creador del cielo y la tierra, el mismo Señor de todo el universo, el mismo Señor de toda la riqueza del mundo, pidiéndole que si se arrodillara y lo adoraba, le daba toda la riqueza del mundo, cuando Jesús le pertenece todo eso. ¡Qué atrevimiento! Y muchas veces ese mismo atrevimiento que no lo logró con Jesús, lo logra con los hijos de Dios. Y muchos cristianos se arrodillan ante las riquezas del mundo para no adorar al Creador. Y Jesús le contestó. Entonces Jesús dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuestro Señor Jesucristo estableció en el capítulo 4 de Mateo, el primer evangelio, estableció categóricamente, lo estableció, que la adoración solo le pertenece a nuestro Dios. Y le hizo saber a Satanás que la adoración solo le pertenece a Dios. Aunque Satanás lo sabía, lo sabe, que la adoración le pertenece a Dios, pero sin embargo, él busca 1000 maneras para ser adorado. El mundo pecador todo el tiempo le adora. Las religiones, muchas religiones falsas le adoran, pero menos los hijos de Dios, menos los discípulos de Cristo, menos los cristianos, menos los adoradores de Dios
le adoren a Él, porque sabemos que nuestra adoración le pertenece a nuestro Dios. Hermanos, cuando adoramos a Dios, vamos a ver muchas cosas suceder en nuestras vidas personales, en nuestras familias, en nuestra ciudad y en nuestro país. Pero necesitamos aprender y abandonarnos a la adoración. Así que usted no se mida, no le ponga límites al Señor, no le pongas límites a la adoración, no hay que ponerle límites. Sí, es cierto, tenemos establecido un horario de comenzar, un horario de terminar la reunión, porque sabemos que tenemos compromisos, tenemos pendientes, tenemos un montón de cosas que hacer, pero yo no sé qué vas a hacer tú. Si Dios viene, el Espíritu Santo viene y te envuelve y te ministra y se apodera de este lugar, yo no sé qué vas a hacer. El Espíritu Santo, en los libros de los Hechos, que lo vamos a ver más adelante, al apóstol Pedro y al apóstol Pablo, mientras ellos predicaban, vino el Espíritu Santo y los interrumpió. Y les interrumpió su prédica, su discurso los interrumpió. El Espíritu Santo se metió ahí y dijo: cállate, porque ahora yo sigo. No sé qué vas a hacer tú. Si viene el Espíritu Santo y te interrumpe tu programa y tu plan del domingo, a lo mejor tienes planeado ahí quién sabe dónde, y si el Espíritu Santo viene y te interrumpe y se apodera de ese lugar y de tu vida, no sé qué vas a hacer, pero yo sí sé qué hacer. Y yo le digo muchas veces: Espíritu Santo, interrúmpeme. Es más, yo comienzo a predicar y tú le sigues y yo estoy aquí y no grabamos Espíritu Santo. Hermanos, amados, no crea usted que le adora a Dios en vano o de balde. No creas que tú le das más a Dios que lo que Dios te da a ti. No creas eso. Cuando adoramos hay beneficios, y ya vimos 10 beneficios de adorar a Dios. Así que sigamos cada una de ellas, de esas instrucciones, y vamos a ver grandes cosas en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos en este momento por tu palabra. Bendito eres. Espíritu Santo, gracias por ministrarnos y estar aquí con nosotros. Yo bendigo a mis hermanos, Señor, que en el resto del día sean bendecidos, Padre, y que sus planes y sus proyectos puedan llevarlo a cabo, y sigue bendiciendo sus vidas y sigue los instruyendo. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén.